Adrián, ¿tú te acuerdas que, y no sé si Melvin lo sabía, pero aquí en Perú tenemos el ranking de Spotify, que es el que más miran, pues, acá en Perú. Sí, sí. Eh, en sí, porque, bueno, no se utiliza mucho iPhone o hay muy poco. Ujú. Y lo que me acuerdo es que cuando uno miraba hasta hace unos meses el ranking, ¿te acuerdas, Adrián? Que casi de los 200, 100 podcasts ya en el ranking de Spotify, como más de la mitad eran de DJs. Y lo que hacían Ajá. ellos eran Lista de subir música reproducción de música. mezclada. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Y Es subían que, música mezclada, música pero comercial, no, ni siquiera era su música. O sea, era música de salsa, bachata, rock, reggaetón, y aparecían Claro. primero, segundo, tercero. Ahorita he notado que Spotify, no sé si los está eliminando o qué, pero ya están poco a poco desapareciendo. No sé si eso ha sucedido como estrategia en varios lugares o en varias partes de América, de subir ya música comercial y al instante posicionarte arriba, ¿no? Y quizás bueno, después, yo supongo, borro la música y pongo mi podcast en ese feed. bueno, Spotify está muy, muy cuidadoso. Desde el principio ha estado, pero ahora más todavía con el uso de la música en un podcast, porque es uno de los temas más complicados del podcasting, el uso de música comercial, por la cuestión de derechos de autor, porque una canción tiene tanta gente que es dueña, el intérprete, el autor, el sello, el arreglista, y eso es un mundo complicadísimo. Yo tengo un artículo escrito sobre ese tema en Vía Podcast, sobre la música, la cuestión de los derechos de autor de la música. Se los recomiendo leer, porque tan pronto Spotify identifica que un podcast está usando música comercial y no tiene permiso, lo bloquea, ni le preguntan, ¿no? Pero hay emisoras de radio que creen que porque ellos tienen permiso para la radio, lo pueden usar en un podcast, y no es así. Entonces hay muchísimo problema. Y las emisoras de radio en el mundo, que aunque la parte de noticias en la radio ha ido creciendo, pero mucho, también se vio afectada la radio en los últimos 7 meses con la pandemia, porque ya la gente no está en el coche tanto como antes, y la radio se escuchaba mayormente en el coche. Entonces eso tuvo un impacto. Le ayudó la cuestión de las noticias, que la gente sigue buscando la noticia. Le ayudó el hecho de que la gente, al estar 7 meses metido en la casa, están aburridos, todos queremos entretenernos, entonces eso ayudó a la radio un poco, pero ha tenido un impacto violento. En el podcasting, la radio, ¿cómo lo digo? Bueno, ¿lo digo como lo pienso o lo digo como lo debo decir? Como lo pienso es que la radio le ha hecho daño al podcasting en la primera etapa. En la primera etapa. ¿Por qué? Porque la radio vio al podcasting como un medio para reempacar el contenido para que la gente lo escuchara posteriormente. Esta semana pasada salió en un panel importantísimo y mundial de gente de radio diciendo eso no es el podcasting. O sea, gente de las agencias de publicidad y de la radio discutiendo el tema de la radio y el audio bajo demanda, dice eso no es podcasting, porque el podcast es intimidad. Cuando yo trabajaba en la radio y era director de una emisora, teníamos un reloj y cada 15 minutos pues se pasaban los anuncios y luego había que luchar para lograr de nuevo reincorporar a la audiencia en el podcast. En el podcast no tenemos ese problema. En el podcast no tenemos el problema de que alguien se bajó del coche o interrumpió o estás en una cafetería haciendo un pedido por la ventana y te dijeron, ¿qué quieres? Y tú dejaste de escuchar la radio. En el podcast estás con auriculares, que es la clave del distintivo y que da la intimidad, y eso es lo que realmente nos diferencia. Entonces a la radio le ha tomado tiempo, y yo creo que ya lo están entendiendo así, de que los podcasts no se tienen que producir para el medio, de acuerdo al medio, no de acuerdo al medio de la radio. Entonces por eso digo que le hizo mucho daño, en el sentido de que hasta hace poco, y todavía en muchos países de habla castellana, tú entras
y de la lista de los 100 más populares, 78% son podcasts de emisoras de radio, pero son por dos razones. Número uno, tienen una comunidad, y número dos, han reempacado el contenido como un podcast. Entonces, como llegan con comunidad, pueden más que un podcaster que está comenzando independientemente. Yo he visto, por ejemplo, lo contrario también he visto, y no sé si se habían dado cuenta. He notado que hay gente que está utilizando la palabra podcast, ¿no? Pero no tiene nada ni en Spotify, ni en iTunes, ni en Google Podcast, ni en Evox, ni en Anchor, ni en Spreaker. ¿Por qué? Porque ellos piensan que podcast es hablar. Entonces he visto mucha gente que sube, por ejemplo, Instagram Live y le ponen mi podcast en Instagram Live. Ah, ya, qué chévere. Yo busco en plataformas de podcast y no hay. Le dicen, hemos subido nuestro podcast a YouTube. Ah, qué chévere, los voy a buscar en alguna plataforma clásica y tampoco están. Y es porque la gente está como que, no sé si desinformada o qué será, pero... Sí, es falta de información. Es falta porque de le ponen podcast a todo ahora. Hasta cosas que ni siquiera están grabadas. Y hay cantidad de medios importantes. Y yo lo sé porque cuando un medio importante lanza un podcast, yo siempre lo miro, ¿no? Porque creo que ellos entienden más de comunicaciones que cualquier otra persona, porque están en el medio de la comunicación. Y uno de los errores más comunes es ese que tú dices. Dicen, comenzamos un podcast y tú entras a la página web del periódico, por ejemplo. Esto me ha pasado con muchos periódicos de América Latina. Entras a la página web del periódico, no hay una descripción del podcast, lo que hay en los capítulos. Luego dice, ok, déjame ver en qué plataforma los tienen. Los periódicos más avanzados, pues los pones disponibles en las plataformas principales. Algunos no lo ponen. Yo le digo, una vez estuve hablando con un agente de prensa y le dije, ¿dónde está el podcast de usted? ¿Está en Apple Podcast? Ah, no, yo no lo tengo en Apple Podcast. ¿Por qué? Porque en Apple Podcast no se escucha en América Latina. Dije, estás muy equivocado. La plataforma de Apple Podcast directamente en América Latina, y en Europa, y en África, y en Asia, no es la número uno. Es Android, es el mundo Android. Cualquier plataforma Android, cualquier aplicación se escucha más. Pero Apple Podcast alimenta las principales aplicaciones de Android de escuchar podcast. Entonces, si tú no estás allí, estás perdiendo. Entonces, yo creo que falta de información. También el hecho de que uno sabe de comunicaciones, a veces se cree que lo sabe todo y no investiga, ¿no? Entonces, todos podemos cometer el error. Melvin, yo tenía una última pregunta, así como para cerrar. Estamos hablando justo de que se confunde mucho el podcast con una simple conversación en internet, pero también existen precisamente podcasts que sí están bien publicados y todo, están en sus distintas plataformas de audio, que también son de conversación nomás. Ahora, Notipod es un podcast que no es tanto de entrevistas o de conversación, sino más narrado. Entonces, en cuanto a los podcasts de conversación o de entrevistas, quería saber su opinión, cómo veía ese fenómeno. Fíjate, el modelo, el formato de entrevista es el formato más utilizado. Yo lo utilicé en mis primeros 100 podcasts, otro podcast anterior que hice, Cambio 180, también hice 176 entrevistas. La entrevista es importante, es buena, a la gente le gusta. El problema del formato de entrevista es que a veces escuchamos una entrevista que empieza a añadir valor 20 minutos después de haber comenzado el podcast. Claro. Entonces, nosotros nos cansamos, especialmente ahora que hay tantos podcasts. Cuando un podcast tarda mucho en llegar el tema, uno se va a otro sitio. Yo tengo un amigo que produce un podcast muy bueno, Libro para Emprendedores, que él comienza diciéndole a los entrevistados, dice, ¿estás listo para añadir valor? Así comienza el podcast. Me encanta eso, porque hay gente que no edita la entrevista y elimina las conversaciones que son necesarias para establecer el tono íntimo y personal de una entrevista. O sea, yo creo que hay que hacer
ese diálogo antes de la entrevista y durante la entrevista, pero nosotros no tenemos necesidad de pasar todo lo que dijo la persona, ¿no? Hay que darle más importancia al contenido de valor. Y yo creo que eso es lo que hace que el formato de entrevista es el más popular, porque alguna gente dice, no, yo hago una entrevista y no tengo que prepararme todo. Un error. Un error, porque realmente yo estuve dando una conferencia en un summit que hubo en Puerto Rico sobre los errores de hacer entrevistas. Y uno es eso, uno no es prepararse, no. Si uno no se prepara, no es seguir una lista de preguntas, pero es ir ya con un enfoque de tal manera de que uno puede y escuchar y profundizar. Entonces esas cosas que ustedes han hecho en este podcast, mucha gente no las hace. Wow. Tener preguntas listas, ¿no? Sí. Es que lo que pasa, señor Melvin Rivera, le comento, aquí en Vagos Sin Sueño nosotros, o sea, siempre hemos tratado de hacer un podcast bastante gracioso, lúdico, ¿no? Pero de verdad le digo, no es tanto por ser exagerado, pero para mucha gente que está en Perú, o sea, Notipod es, creo que el único referente serio de podcast. Porque claro. Adrián también es alguien que no solamente es podcaster aquí, sino es alguien que investiga, que me enseña mucho del tema de podcast, que sabe de podcast. A mí también me gusta mucho el tema, más por el lado del podcast me gusta mucho el tema del audio. Conozco otros amigos como Luis Mendoza, los chicos de Explora Podcast, amigos que también están en el podcasting, pero les gusta investigar, leer blogs. Y de todos, juntándonos, el único referente que tenemos justo es Notipod, o sea, no hay otro, ¿no? Entonces, sabíamos que este episodio no podía ser, tenía que ser muy distinto a lo que hacíamos antes, teníamos que prepararnos muy bien, porque la verdad es esa, Adrián, que nos hemos reunido previamente para hacer las preguntas, porque sabíamos que no así nomás no tenemos las respuestas directas de alguien dedicado al podcast, ¿no? Porque muchos hacen podcast, pero no se dedican al podcast, lo hacen, pero se dedican a otras cosas, ¿no? Pero alguien que haga podcast, se dedica al podcast, esté informado de podcast y de paso regale esa información por iTunes, por Spotify, porque al final Notipod es gratuito, es valiosísimo. Yo le agradezco mucho por el tiempo que ha tenido aquí con nosotros, por el espacio. De verdad tenemos para hacer otro podcast más, porque tenemos 1000 preguntas más. De hecho, que las personas que escuchen este episodio ya después nos van a preguntar y decir, ¿por qué no le preguntaron esto, no? Disculpen a las personas, pero sí, hay muchas preguntas que nos faltaron. Más bien, yo tengo una pregunta que es más curiosa, que no va muy por el lado del podcast. Recomiéndanos sus podcasts favoritos. Uy, son tantos. Tengo tantos que realmente mi problema es que ahora tengo tantos que estoy escuchando de acuerdo al tema, ¿no? Por ejemplo, Entiende tu mente de España. Es uno de mis podcasts favoritos en el área de marketing. Escucho Academia de Marketing Online, A Boluda, libros para emprendedores. Sigo también todos los podcasts de podcasting, los sigo en inglés y en español. Los sigo también podcasts del tema de blogging. Y ahora estoy en el área de membership, de membresías. Y de eso tengo un anuncio. ¿Lo puedo dar ahora? Sí, ¿cómo es eso de membresías? Bueno, el año pasado nosotros lanzamos la Academia de Podcasting.com con cursos sobre podcasting. Y ahora estamos lanzando dentro de un mes. Vamos a primero hacer una encuesta para confirmar algunas cosas y luego lo vamos a lanzar. Va a ser la Academia de Podcasting.com como un sitio de membresía, donde la gente puede hacerse miembro y participar en webinars todas las semanas de preguntas y respuestas. Yo le voy a dar coaching, también vamos a tener auditorías de podcast y vamos a tener cursos también ahí adentro. O sea, es un sitio para la gente que quiere potenciar su podcast. Vía podcast.fm tenemos una sección que se llama Comienza Aquí, que es contenido gratuito para todos aquellos que quieren comenzar. Entonces la academia lo vamos a concentrar el que ya comenzó y dice, oye, ya comencé, pero
quiero mejorarlo, quiero potenciarlo, quiero monetizarlo, o simplemente porque hay gente que hace podcast no para monetizarlo. Quiero realmente lograr mis objetivos de una manera más rápida, más eficiente. Quiero automatizar mi podcast, por ejemplo. Ahí vamos a compartir, yo voy a estar y mi equipo vamos a estar presente todas las semanas. Vamos a tener un contacto personal ayudando a los miembros, y eso se va a lanzar dentro de un mes. Wow. Buena idea. Anúncienlo, por favor, páselo por aquí también, información para Este es el primer sitio donde lo anunciamos. Bien. Este es el primer sitio donde lo anunciamos. Qué buena idea, porque sí, pues a veces uno busca información y no hay mucha, y en español también hay poca. Siempre uno investiga. Sí, el reto más grande es que esto está cambiando tan rápidamente que yo, por ejemplo, ahora mismo tengo a alguien de mi equipo actualizando conmigo todos los artículos que yo escribí hace 2 años, porque lo que está pasando ahora es diferente. Entonces, un artículo, una entrevista que hice ya tiene otro enfoque, porque sencillamente la tecnología ha cambiado, el mercado ha cambiado, la industria ha cambiado. Entonces uno tiene que realmente actualizar todo. Y por eso hemos decidido hacer la academia para potenciar el podcast y dejar en Vía Podcast FM todo lo que tiene que ver con arrancar, ¿no? Aquí puedes arrancar gratuitamente y allá te ayudamos ya con una atención más personal, más directa. Excelente, señor Melvin. Adrián, ¿alguna última pregunta para ya ir cerrando nuestro episodio especial? Creo que todas mis dudas han sido aclaradas. Más bien, muchas gracias, señor Melvin Rivera, por habernos acompañado. En verdad es un podcast que está esperando una semana, que lo está esperando, marcando los días en el calendario, y finalmente llegó. Sí, así que muchas gracias. Nos hemos despertado temprano todavía, un sábado, porque... y Adrián, verte temprano me sorprende hoy día. No, sí, claro. Ya, Melvin, nosotros nos tomamos siempre un screenshot del recuerdo aquí, así que por favor vayan preparándose que voy a tomar un pantallazo de los tres, un ratito. A ver. Vayan poniendo su mejor pose, su mejor sonrisa. A ver. Y aquí vamos con el screenshot en 3, 2, 1. Uno más por si acaso. Uno más para las redes sociales. Y vamos en 3, 2, 1. Listo. El año Melvin. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio, ha sido bueno. Y nada, las personas que han seguido este episodio, que lo están escuchando ahora en Spotify, en iTunes, bueno, que ahora se llama Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, a la gente que nos sigue en YouTube, que recién hemos comenzado en YouTube este año, estos meses por la cuarentena estamos utilizando el Zoom para grabar, a las personas que ya nos seguían en otras plataformas, a la gente que nos sigue en Facebook, en Instagram, les da muchísimas gracias. Y sí, lo único que les pido, lo único que les pido solamente es que compartan nuestros episodios, nos apoyen con eso es valioso para nosotros, para seguir produciendo. Este es nuestro episodio número 71, comenzamos este podcast en el 2017, un podcast bastante lento, lo hacemos cada 15 días, antes lo hacíamos todos juntos en una mesa, con música en vivo, con gente. La cuarentena nos ha alejado un poco, pero al menos el Zoom nos está ayudando, pero también nos ha ayudado a llegar a invitados que nunca antes hubiéramos tenido, como el señor Melvin Rivera, realmente el referente más grande del podcast en español, y realmente una de las personas con las cuales yo puedo decir que aprendí a hacer podcast, a pesar que no lo conozco, porque cuando yo empecé con el podcast no sabía a quién preguntarle realmente, y si uno entra a Google, el primer referente es Melvin. De verdad, muchísimas gracias por lo que ha hecho por bastantes podcasters peruanos, por bastantes personas que no tenemos mucha información en español. Y nada, escuchen Notipod, síganlo y nos vemos. Gracias.